Bueno, los invitamos a todos para que nos acompañen, para que estén listos y bueno, recibir excelentes recomendaciones por parte de un gran invitado que hoy estará con nosotros. Así es, se trata del profesor Rubén Darío Reyes, un gran especialista en estos temas de motivación, coach motivacional, pero a la vez docente, y ha trabajado, viene trabajando a nivel social de una manera extraordinaria con jóvenes de barrios vulnerables, y por eso hoy está con nosotros aquí acompañándonos. Profe, por favor, acompáñanos. Hola, bienvenido. Buena energía, Rubén, ¿cómo has Sigue estado? por acá. Rubén Darío, ¿cómo has estado? Bien. Hombre, bienvenido a las tardes del sol. Gracias. ¿Cómo va todo? Va todo bien, sí, motivado. Como Motivado. Esa es la actitud. Con felicidad y alegría. Motivado. Vamos a sentarnos entonces, profe. A ver, mi querida Dani. Bueno. Tomemos asiento acá y cuenta que están en su casa, ¿no? Siéntanse como en La casa. casa de los televidentes de Tardes del Sol. A las 2:32. ¿Cómo tiene uno que hacer, hombre, para levantarse todos los días y a pesar de las realidades que estamos viendo, mi querido profesor Rubén Darío, pues motivarnos a salir, a vivir un nuevo día, a aceptar los retos que nos presenta la vida? Bien, bueno, primero pues agradecido por estar pues, en esta oportunidad y poder compartir con ustedes. A ver, lo de motivar implica un cambio, ¿cierto? Implica que yo todos los días esté replanteándome la manera en que yo estoy viviendo, de qué forma yo estoy viviendo y qué es lo que yo busco para que esa motivación llegue a mí, ese deseo de despertarme todos los días, hacerlo como concretar, ¿no? Concretar cada uno de esos objetivos que yo me he trazado. Entonces, yo en las mañanas siempre hay que poner como delante ese objetivo, ¿sí? Ese objetivo que por el que uno pues está luchando día a día. Y encontrar pues la manera de ir hacia él, ¿no? Bueno, eso que estás diciendo me parece súper interesante. Cuando hablamos sobre todo de esa palabra de replantearse, ¿no? Entonces estaba escuchando muy bien y de hecho la semana pasada tuve la oportunidad incluso de compartir también un mensaje donde decía que de vez en cuando hay que hacer un alto en el camino y mirar hacia dónde quiero ir o mirar qué tanto he logrado. Pero a veces esa tarea no la hacemos con frecuencia, ¿no? Entonces simplemente vamos y como dicen, voy como en ese piloto automático, simplemente dejando que las cosas se vayan dando y ya. Pero no ponemos como que también de nuestra parte para tener esa motivación o si hay algo que necesita hacer ciertos ajustes en nuestra vida, pues hacerlo. Simplemente vamos y vamos dejando que las cosas vayan pasando. Así es, y es que eso hace parte, o eso que tú dices, me recuerda a lo de estar alienado, ¿no? Que estar alienado nos convertimos como en unos animalitos que simplemente viven por instinto y que todo lo que hacen lo hacen solamente como un robot, mecánicamente. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de replantear, como tú dices, de mirar por qué siguen saliendo las cosas mal, ¿sí? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto y todo me sigue igual? Entonces es la manera de decir, bueno, pero entonces si yo quiero unos resultados diferentes, entonces el accionar tiene que ser distinto. Claro. ¿Sí? Si yo hoy me despierto y llevo tiempos haciendo esto y el resultado es igual, entonces yo debo de cuestionarme y decir, bueno, entonces voy a empezar a arrancar unos hábitos anteriores que son los que no me dejan avanzar, ¿no? Que de pronto es muy difícil de mirar, pero que en esa tranquilidad de pronto de mirarse hacia adentro, uno puede encontrar esas dificultades. Claro, el científico Albert Einstein decía, Sí. si quieres ver resultados diferentes, deja de hacer lo mismo. Lo mismo. Hay que cambiar. Pero mucha gente se pregunta, profesor Reyes, cambiar. ¿Qué es cambiar entonces? Porque todos hablamos de cambio, pero para saberlo tenemos que ir a la raíz del asunto. ¿Cómo entendemos el cambio? ¿Cómo lo debemos asimilar? Bien, entonces el cambio es un valor, ¿sí? Es un valor que implica un sentimiento, una percepción. El cambio resulta que es truncar algo en nuestra vida para rehacerla, ¿sí? Para replantear, que es la palabra que estábamos mencionando. Entonces, claro, y frente a eso es todo un reto, ¿sí? Porque yo voy a interrumpir lo que he venido haciendo hasta ahora para tratar de
cambiar un patrón de conducta, ¿ya? Yo tengo un patrón de conducta y debo de replantearlo, ¿sí? Y eso es difícil de hacerlo porque como estoy acostumbrado, sí, estoy acostumbrado a lo mismo, y a veces no sé por qué no salen las cosas, pero entonces es eso, es interrumpir eso mismo que he venido haciendo y empezar una nueva historia, por ejemplo, en un aspecto determinado. Ok. 2 de la tarde, 37 minutos. Vamos a ver qué opinan nuestros televidentes que ya nos empiezan a dejar algunos comentarios y algunas preguntas a través de nuestro WhatsApp, así que los queremos escuchar. Hola, mi nombre es Omar Jaimes y tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo motivar a un niño de apenas 8 años que se siente muy solo porque sus padres están trabajando todo el día y casi nunca tienen tiempo para él? Muchas gracias. Bien, Omar, gracias. Bueno, bien, esa pregunta es bien sí, interesante, ¿no? Y tiene que ver con, o sea, a nadie se le puede obligar, a nadie, empezando por allí, ¿sí? Obligarlo, imponerle algo, sería terrible, ¿sí? Sería terrible porque entonces no lo haría. Entonces es buscar qué es lo que a él le gusta, qué le divierte a ese niño, ¿no? Desde allí, a partir de encontrar ese deseo que despierte en ese niño, desde ahí empezarle a motivar, por ejemplo, con unos juegos que él tenga a la mano, leyéndole algo, por ejemplo, o dedicarse a él unos minutos, ¿sí? Está bien que hay infinitos casos de esto en los que la familia no está y los hijos están allí solos, pero la mejor manera de motivar, yo creo, es encontrarle un deseo, ¿no? Algo por lo que él quiera y desde allí empezar, porque si se le impone algo, va a ser peor, ¿no? Si él empieza claro, a la fuerza, a que se motive, a la fuerza no se puede. Y había que replantearse también el tema, querido profesor Reyes, es, bueno, si el cuidador, si en este caso es el cuidador que nos está diciendo que el niño se aburre porque sus padres no están, pero está con un cuidador, ¿qué se está haciendo de parte del cuidador para que no suceda eso también, ¿no? Para generar un clima, un ambiente diferente donde el niño también pueda aprovechar esa, entre comillas, compañía que se tiene y disfrutar un poco de esos momentos. Claro, entonces es tratar de motivarle al otro, ¿no? De motivar al niño creando un ambiente de respeto. Primero, de respeto porque, como te digo, no se debe imponer, ¿ya? Entonces él tiene que mirar en el lugar de ese niño cómo le facilita esa motivación, ¿no? Y hay que encontrársela porque de alguna u otra forma los niños y los jóvenes tienen algo que los motiva, ¿sí? Tienen algo que los alienta a vivir. Yo trabajo en una institución, el Liceo Santa Clara, y allá se toca mucho la parte socioafectiva, socioemocional, porque en este tiempo que venimos pues de una falta de motivación, las relaciones sociales cambiaron por la virtualidad, entonces allí se trabaja mucho lo que es la parte emocional, ¿sí? Y la parte emocional tiene que ver con eso, con qué le gusta, ¿no? Y a partir de allí mirar a ver cómo tratar de desarrollar cualquier actividad con ellos, ¿no? A partir de las emociones. Es bien interesante. Y esto mismo, Rubén, va ligado seguramente a la manera como nosotros tenemos que reaccionar frente a las adversidades. Hay un dicho muy común que seguramente todos hemos escuchado. Cada día trae su afán. ¿Sí? Sí. Esto me lo repite tanto mi mamá porque yo soy muy acelerada. Entonces ella me dice, tranquila, lleve las cosas con calma, porque justo yo tengo algo en mi mente, algo que quiero hacer y pasó algo. Entonces ahí se me frenó todo. Entonces, de alguna u otra manera eso genera en nosotros frustración. Nada más lo que vivimos todos con esta pandemia, ¿sí? No nos imaginábamos que nos iba a tocar encerrarnos tanto tiempo y como que los sueños, los proyectos, tantos trabajos y tantas cosas que teníamos en mente hacer, pues se nos tocó parar absolutamente todo. Y no estuvimos preparados para este tipo de cosas. Bueno, entonces las derrotas, como tú dices, o las frustraciones. Yo creo que hay personas para hablar de éxito, ¿cierto? Y el éxito es algo subjetivo y algo bien
como difícil de abordar, porque para uno un éxito es algo y para otro puede ser otra cosa. Entonces, las derrotas o las dificultades, yo pienso que muchas personas que son exitosas, ¿sí? Muchas personas que han triunfado, que son vencedoras, han pasado por unas dificultades enormes, terribles. Uno mira la historia de estos vencedores, de estas personas triunfadoras, como un atleta, Cúmigan, ¿no? Que se incendió la casa y él quedó casi, decían que no iba a vivir, pero entonces sí sobrevivió, pero las piernas se le quemaron, no pudo volver a caminar. Y un día, pequeño, siempre soltó esa muleta y se arrastró hasta el jardín, y allí se levantó ese día, y desde allí todos los días trataba de hacer lo mismo ejercicio con una constancia, una perseverancia, una persistencia, hasta que pudo caminar. Entonces, cuando logró caminar, se fue hasta el colegio caminando y después se fue corriendo. Y en 1934 este atleta logra por primera vez ser el corredor más veloz de una milla. Entonces, lo que yo te digo y trato de decirles es que esas adversidades, esas frustraciones, lo que hace es impulsarnos. Y yo creo que las adversidades, lo que lo hace un vencedor a esta persona, a este atleta, como a muchos, es la manera de reaccionar frente a esas adversidades, ¿sí? Cómo yo abordo esas adversidades. Eso es lo que me diferencia. Si una adversidad a mí me estanca o si una adversidad a mí me hace ser mejor. ¿Ya? Entonces, claro, yo resuelvo ese problema, la manera en cómo yo la supero, eso es lo que lo hace un vencedor, ¿no? Un exitoso. Muy bien, tenemos más preguntas de nuestros televidentes a esta hora, 2 de la tarde, 43 minutos. Pueden marcar también el 524-3536, 518-4098, todas las preguntas que tengan al respecto. Bienvenidos, buenas tardes y adelante con su pregunta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arcesio Zúñiga. Bueno, siempre pues me ha costado trabajo salirme de mi zona de confort. Yo pues siempre soy de los que dicen que es malo, que es mejor malo conocido que pues, bueno por conocer. Les quisiera saber cómo me pueden ayudar para manejar sobre todo esta conducta. Sergio Zúñiga, gracias Sergio. Bueno, fíjate, hay gente que dice eso, ¿no? Malo conocido es mejor que bueno por conocer, y entonces no salen de esa zona y ahí se estancan. Y esa zona de confort es lo que venimos hablando de los hábitos, ¿no? De que uno se habituó a algo y para cambiar es difícil, ¿no? Es arriesgarse a algo diferente. Y ese miedo, por ejemplo, con las tecnologías. Nos da miedo cambiar porque los cambios en las relaciones sociales, por las consecuencias sociales que puedan haber, eso nos da temor a los cambios, a las nuevas tecnologías. Entonces, pues la forma de salir de esa zona de confort, de superar esa zona de confort, yo creo que es ver el cambio como un beneficio, ¿ya? Como algo bueno en vez de algo como una amenaza. ¿Sí? Un cambio me posibilita a mí muchas otras cosas. Es difícil porque si yo he venido haciendo lo mismo, es difícil pues salir de esa zona de confort, pero entonces yo le diría al televidente es mirar esto como una alternativa, como algo positivo, en vez de ser una amenaza, un cambio o un desafío, verlo más bien como algo que llega para ser muy valioso, ¿no? Que nos puede lanzar a unas cosas buenísimas. 2 de la tarde, 45 minutos. Actitud y motivación en tiempos de cambio. Nuestro compañero Lucas también nos ha presentado nos va a presentar mejor una nota interesante para seguir contextualizando y conociendo más algunos consejos para que todos nos motivemos de una manera diferente y por supuesto mentalizados en que vamos a tener un cambio muy positivo. Así que Lucas, adelante. Todo cambio nos provoca un estado de incertidumbre difícil de describir. Podría decirse que crea una mezcla de miedos e inseguridades que, de no ser capaces de gestionar eficazmente, acabarían por bloquearnos y sumergirnos en un auténtico caos emocional. Podemos entender el cambio de 3 maneras: problema, reto o aprendizaje. La primera implica una actitud negativa, ya que no hay muchas posibilidades de avanzar.
mientras que con las otras dos opciones, el hecho de estar predispuesto a aprender implica ya de por sí una actitud positiva. Por ello, debemos afirmar que la adaptación al cambio es la capacidad de modificar nuestra actitud para alcanzar los objetivos establecidos en situaciones donde surjan dificultades o se sufran transformaciones por pequeñas que sean. La esencia está en tener la voluntad de querer cambiar y disponer de autonomía personal suficiente para hacerlo. Con actitud positiva afrontaremos el cambio como una oportunidad de mejora o simplemente de hacer las cosas de otra forma. Además, seremos capaces de mostrar la mejor versión de cada uno de nosotros basándonos en fortalezas, el potencial, el talento y la autoconfianza. En Amor y Amistad, baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo. Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale. Del 1 al 30 de septiembre en www.calzadoromulo.com. Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar. Aplican términos y condiciones. Vuelve a la franja familiar de los fines de semana Telepacífico Deportes. El proyecto que apoya la reactivación de las competencias deportivas. Viaja con nosotros por el suroccidente colombiano para vivir la emoción y pasión de las disciplinas deportivas desconocidas para muchos, pero que traen grandes alegrías y triunfos al país. Telepacífico Deportes. Sábados y domingos por Telepacífico. El fútbol, una pasión o una ilusión y resolución. Especial a fondo en Telepacífico. Este martes 7 de septiembre a las 9:15 de la noche. En Telepacífico. Ya está todo listo para la 5ª versión del Congreso Internacional de Meritocracia. Este 4 de noviembre a las 8 de la mañana abriremos las puertas del Hall 74 en Bogotá para la realización de este evento. Hablaremos de la aplicación de tecnologías emergentes en la gestión del talento humano en el sector público, para lo cual tendremos como invitados especiales expertos de España, Canadá y Colombia, entre otros lugares del mundo. Si quieres participar, solo debes inscribirte del 1 de septiembre al 22 de octubre ingresando a www.cnsc.gov.co. Organiza la Comisión Nacional del Servicio Civil con el apoyo de la Universidad Sergio Arboleda, la Fundación Universitaria del Área Andina y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ella es Luzangeli Rodríguez, una mujer tenaz, inteligente y crítica, que llega a Telepacífico Noticias. Inmediatez, historias contadas desde el origen y periodismo de servicio, junto a Judy Duque, Estefanía Tabima, Jaime Orlando Dinas, con la nueva generación de comunicadores. Telepacífico Noticias, lunes a viernes a las 7 de la mañana, sábados, domingos y festivos a la 1 de la tarde y 8 de la noche. 2 de la tarde, 50 minutos, seguimos en el magazine de la buena energía, las tardes del sol. Qué bueno que estén con nosotros. Hablamos de actitud frente al cambio. Cómo nosotros generamos un cambio que nos lleve a la consecución de nuestras metas. El profesor Rubén Darío Reyes nos acompaña, además coach motivacional esta tarde aquí en las tardes del sol. Bueno, sigamos hablando de cambio, que para la gente el cambio no es tan fácil, profesor Rubén. Sí. Y entonces, cuando decimos cambio, digamos que qué requisitos podemos aplicar para generar un verdadero cambio, un cambio reactivo que nos encamine positivamente a lograr nuestros objetivos. Bien, bueno, hay como unas fases, ¿sí? Las fases del cambio. Lo primero es comprender y mirar la necesidad de que hay un cambio, ¿sí? Hacer evidente esa necesidad. ¿Ya? Luego es el proceso real de moverse hacia ese cambio. Una vez que yo identifique que hay una necesidad de cambio, entonces lo que sigue es moverme a ese cambio. Y lo otro es que yo no puedo estancarme una vez empiece ese cambio
estancarme allí, sino que yo tengo que estarme manteniendo, ¿no? El cambio es como en un mantenimiento del cual yo tengo que alimentarme de algo, ¿sí? Espiritualmente, por decirlo así. Entonces, comprendo que que hay una necesidad de cambio, miro qué es lo que hay que cambiar, ¿sí? Luego me muevo hacia ese cambio y cuando esté sobre el cambio, tengo que estar haciendo un mantenimiento. Asimilo el cambio. Claro, asimilarlo, pero entonces yo no me puedo quedar estático, porque si no vuelvo a lo mismo, ya, vuelvo a quedarme. Entonces, ese cambio implica que yo tengo que constantemente alimentarme de algo, ¿sí? Algo que tenga que, pues, vaya relacionado a mi visión o a la convicción que yo tengo, pues, de la vida. Claro. Bueno, 2 de la tarde, 52 minutos. Vamos con mensajes de nuestros televidentes, Rubén, muchos comentarios con este interesante tema con el que arrancamos la semana. Así que vamos a seguir escuchándolos a todos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto y durante el tiempo de los bloqueos perdí mi empleo y hasta ahora nada que consigo uno nuevo. Entonces, mi pregunta es ¿cómo hago para reducir como la ansiedad y las preocupaciones que vienen vinculadas a este problema? Pues porque realmente me están afectando, he tenido algunos ataques de ansiedad, algunos episodios pues malucos. Entonces quisiera como saber qué hacer como en este tiempo mientras pues consigo algo nuevo. Muchas gracias. Humberto, muchas gracias. El testimonio de Humberto refleja pues digamos, un sentir latente de toda la gente que se vio afectada durante todos estos últimos tiempos. Una no realidad. solamente por las pandemias, sino por los paros, por el orden público, por todo esto. Y todavía siguen afectados, ¿no? Entonces hay una ansiedad. ¿Cómo manejar la ansiedad cuando las cosas no salen, ¿no? O cuando, por ejemplo, de un momento a otro, de repente, yo perdí todo. Y obviamente que por ser alguien emocional, un ser humano es emocional, va a haber una ansiedad. Entonces, ¿yo cómo mitigo eso? Pues yo tengo una creencia, ¿sí? Entonces, yo confío y creo en Dios, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo esa creencia o tengo esa fe en alguien que tiene más fuerza que yo, de repente dejo que los resultados sea Él, ¿no? El que los direccione. Eso de alguna u otra forma me mitiga esa ansiedad, ¿ya? Porque entonces, si yo dejo de centrarme tanto en el problema, porque a veces el problema uno es el que no deja mirar otras cosas, uno a veces se enfrasca en algo y resulta que tiene la solución a un lado y uno está enfrascado en una situación. Entonces, cuando yo confío en Dios, en mi caso, cualquier persona seguramente tendrá su creencia, pero pone esa confianza en el que él confía, la ansiedad va mitigándose, ¿no? Va mermando, porque ya no todo lo tengo que hacer yo, ¿sí? Porque entonces ya todo eso no queda sobre mis hombros, sino que hay alguien que me puede ayudar y es allí donde merma la ansiedad. Claro, no solamente recae ya en todo en uno solo. Y claro, como, ay, ¿ahora qué pasa? Se me vino todo el mundo, pero yo confío en que hay alguien que me está ayudando y eso de alguna u otra forma va a mitigar esa ansiedad, ¿no? Pero creer entonces que existe, ¿no? Exacto. Creer entonces y convencido de verdad de lo que estamos pensando. Frente a lo que estamos planteando acá, que son esas cosas que llegamos a sentir cuando nos exponemos a este cambio, entonces está la ansiedad, o están los temores, los miedos, o el qué dirán también. Entonces resulta que como yo estoy en un proceso de avance, no falta la persona que diga, ¿cómo vas a hacer eso? Ni se te ocurra. Seguramente esa persona no contó con muy buena suerte porque fracasaron en algunas cosas, pero entonces nos hace sentir como si nosotros también vamos a caer en lo mismo, entonces allí como que otra vez nos frenamos y quedamos en el mismo punto. Sí, y esa es una de las restricciones que no lo hacen a uno avanzar, ¿no? Porque como tú dices, es ese miedo a hacer algo diferente, porque sencillamente le van a decir, no se puede, ¿sí? No puedes porque mira que pasó esto, ¿ya? Pero entonces cuando estábamos hablando de conocernos a nosotros mismos, de mirar esa fortaleza o eso que a mí me preocupa, entonces eso mismo me lleva a mí
a avanzar, a mirar el cambio, como decían ahorita en la explicación, como algo positivo, ¿ya? Como una oportunidad. En vez de ser una amenaza, el cambio debe verse o entenderse como una posibilidad, una alternativa, ¿no? Para salir, ¿no? Bueno, Rubén Darío, yo no sé si a usted y a Anita, a ver, Anita, a ti te pusieron a leer El Principito cuando estabas comenzando tus años de estudio, tu formación. Yo creo que todos vivimos esa etapa, ¿cierto? ¿no? El Principito. Como de los primeros libros que uno tuvo como ese acercamiento con la lectura. Todos tenemos buenos recuerdos con el libro. Y en El Principito, precisamente, vemos una frase que quiero preguntarle aquí al profesor, ¿qué opina de ella? ¿Qué quiere decir esa frase de Antoine de Saint-Exupéry en su libro El Principito, que dice: si quieres construir un barco, no empieces a buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo de mar libre y ancho? Tiene mucho de filosofía esta frase. ¿Cómo la entendemos, profesor? Bien, pues ahí es que antes de decirle a alguien que haga una cosa o que haga algo, hay que motivarlos, ¿sí? Antes de mandarle a hacer algo a alguien, yo creo que está primero encontrar cómo motivar a esa persona para que en realidad se enamore de eso que yo quiero que hagan, ¿no? Volverse como los recientes hoy en día los influencers, ¿no? Los influencers que motivan a hacer algo. Entonces, allí en esa frase, eso es lo que entendemos, que yo primero tengo que ver cómo hago para lograr que esta persona se motive en realidad a hacer lo que nos estamos proponiendo, y así motivados, pues sí se consiguen las cosas, ¿no? Es diferente, es diferente. 2:58. Seguimos con más mensajes. Vamos a ver qué siguen opinando nuestros televidentes a través de nuestro WhatsApp. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Grisales. Lo que pasa es que yo a veces choco con los demás porque pienso que la gente debería actuar como yo ante determinadas circunstancias. ¿Cómo hacer para entender esas diferencias sin entrar en conflicto? Muchas gracias. Diana. Claro, muchas veces. A veces nos pasa. Sí, claro, todos Ana. caemos en ese error, ¿cierto? Sí, sí, porque queremos que la gente actúe como actuáramos nosotros, como actuaríamos nosotros ante determinada situación. Y resulta que todos somos diferentes, profesor. Pensamos y actuamos diferente. Pensamos y actuamos diferente. Y saber que, o sea, lo primero es de conciencia, ¿no? De concientizarse de que el otro es distinto a mí. El otro es un espejo en el que yo me veo, pero entonces me doy cuenta que somos diferentes, pero tenemos la misma condición humana. Entonces, eso de chocar y de querer controlar, yo pues le diría a Diana, ¿no? Que es respetar esas diferencias, pero el respetar esas diferencias implica que yo logre como colocarme en ese lugar, o intento, porque es difícil colocarse en el lugar de alguien que uno no es, pero sí lo intenta. Entonces, cuando algo va a suceder o una persona está actuando de determinada manera que me lleva a chocar, me coloco en su lugar, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y yo qué haría en ese momento? O yo cómo reaccionaría frente a eso. ¿Qué diría yo? Trataría de entender, ¿no? Tratar de entender al otro. Y eso yo creo que hace que no hayan tantos roces, y además que entender que las cosas que yo no puedo controlarlas o que yo no las puedo llevar por donde yo quiera, soltarlas, ¿sí? Soltarlas, aceptar que no se puede cambiar las cosas que yo no puedo y continuar, ¿no? Continuar para no, como le decía Darío ahora, engancharse, ¿no? Engancharse con esa situación. Muy bien. Bueno, cambios, actitud en tiempos de cambio. Nuestro tema del día de hoy son las 3 de la tarde, 1 minuto. A propósito de cambios, vienen cambios en los escenarios deportivos que se están alistando para un evento súper importante, uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos tiempos en nuestra región, y son los Juegos Panamericanos Junior. Anita, ¿cómo te parece? Vienen grandes sorpresas y claro, hay cambios, Mauro, porque tocó hacer un pequeño ajuste precisamente para que todos aquí
en nuestra ciudad y los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar de un gran evento deportivo. Los escenarios deportivos, ¿cómo están quedando y alistándose para los Juegos Panamericanos Junior que comienzan ya poco aquí en nuestra región? Veamos esta nota en Tarde del Sol. El Pascual Guerrero ajusta